programa de hoy, desde Roma, el Papa nos recuerda la importancia del examen de conciencia para detectar las tentaciones del diablo, que sí existe. Sacerdote exorcista afirma que los maleficios sí existen, recomienda vida de gracia y la oración a la Virgen de Satanudos. Desde Cuba, Iglesia presenta nuevos elementos para la causa de beatificación del venerable Padre Félix Varela. Sacerdote recomienda a padres de familia poner el nacimiento con sus niños como preparación a la llegada de Jesús. Hoy es la fiesta de San Andrés, hermano de San Pedro. Le contamos su vida. Hola amigos, gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, su programa de noticias con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie tiene hoy el día libre. Empezamos las noticias contándoles que en reciente entrevista a American Media, revista jesuita, el Santo Padre respondió a una consulta sobre la polarización en la política y en la iglesia. Dijo que la polarización no es católica. Cuando hay polarización entra una mentalidad divisoria que privilegia a unos y deja de lado a otros. Lo católico siempre es armónico de las diferencias. Cuanto más polarización se pierde el espíritu de lo católico y se cae en espíritus sectarios. Y ahora más noticias del Papa Francisco con nuestra corresponsal desde Roma, Mercedes de la Torre Cuellar. Hola a todos, me alegra saludarles una vez más desde los alrededores del Vaticano, cuando acaba de concluir la audiencia general del Papa Francisco, la primera que realiza en este tiempo de Adviento. Antes de comenzar la audiencia, el Santo Padre recorrió la plaza de San Pedro con el papamóvil para saludar y bendecir a los fieles procedentes de diferentes partes del mundo. Al saludar a las personas, el Papa esperó que en este tiempo de Adviento la lámpara de nuestra fe en Cristo ilumine nuestras vidas, por lo que invitó a anclar nuestra esperanza en el Señor para superar las dificultades y alcanzar la verdadera felicidad. En su catequesis, el Santo Padre sugirió examinar nuestra vida cada día en la oración para identificar a Dios y combatir la voz del enemigo, porque, como reiteró el Papa, el demonio sí existe, mientras que el Señor da siempre alegría y paz. Escuchemos lo que dijo. El enemigo actúa de manera engañosa y solapada, por eso es importante examinar el origen y la verdad de nuestros pensamientos, confrontarlos y aprender de las experiencias para no repetir los mismos errores en el futuro. Darnos cuenta de lo que nos pasa es un indicio de que la gracia de Dios está trabajando en nosotros y nos ayuda a crecer en libertad interior. La consolación verdadera nos confirma en el camino que Dios quiere para nosotros, dándonos alegría y paz. Además, el Papa recordó que cada 30 de noviembre se celebra la fiesta de San Andrés Apóstol, hermano de San Pedro, patrono de la Iglesia Ortodoxa en Constantinopla, por lo que dirigió un saludo especial al patriarca Bartolomé. Hoy celebramos la fiesta de San Andrés, el hermano de Pedro. Que este santo apóstol nos enseñe a buscar el Mesías en cada momento de nuestra vida y anunciarlo con alegría a cuantos nos rodean. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. Antes de concluir la audiencia general, las personas presentes en la plaza de San Pedro vieron un breve espectáculo del circo procedente de Kenia llamado Black Blues Brothers, en el que jóvenes vestidos con elegantes trajes oscuros realizaron acrobacias y también pudieron saludar al Papa y tomarse una foto de grupo con él. Estimados, esto es todo por hoy. Desde Roma informó para EWTN Noticias Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. El Papa Francisco recordó esta mañana en su catequesis el estilo astuto y disfrazado con el que actúa el diablo para traernos a él. Sucede cuando pretendemos encontrar remedios a lo que consideramos un maleficio. En Latinoamérica pasa que cuando las cosas en forma sucesiva no van como queremos, solemos decir, me han hecho un daño. Para hablar de este tema, Natalie Paredes entrevistó al padre Francisco Torres, exorcista de la diócesis de Plasencia, en España. Padre, es un gusto tenerlo con nosotros. Padre, cuéntenos, ¿de verdad existe el daño maleficio? Efectivamente, es triste decirlo, pero es así. Existe la capacidad de poder
lanzar una influencia maligna sobre una persona, cuando estamos movidos sobre todo por el odio, por el desamor, por el rencor, por la envidia o cualquier tipo de pecado que nos haga desear algo malo con esa persona, recurriendo a las fuerzas del mal y con cualquier tipo de técnica o de forma. ¿Y tiene efectividad el maleficio sobre aquel a quien se le hizo? Bien, como siempre decimos, hay que volver al gran misterio de la permisividad divina. Es decir, todo tiene efectividad en la medida en que Dios permite. El ejemplo más claro lo tenemos en el capítulo 1 de la historia de Job, el libro de Job en la Biblia. Solamente en la medida en que Dios permite al Satán hacer al daño a Job, éste puede actuar. En el maleficio ocurre lo mismo. Solamente en la medida en que Dios permite al mal obrar sobre una persona de modo malo, de modo dañino, puede tener efectos el maleficio. En la mayoría de las veces sí lo tiene, por desgracia. ¿Se puede hablar de tipos de maleficios? Bueno, en estas calificaciones, a la hora de abordar la dimensión del mal, las dimensiones oscuras, pues siempre son muy artificiales. El maleficio es maleficio, se haga con el fin que se haga. Bien sea para conseguir que una persona se enamore de mí, bien sea para hacer un daño a alguien que me ha hecho otro daño, bien sea para buscar un beneficio de alguien sin que esa persona se entere. Cualquier forma con la que se haga siempre es un maleficio y siempre busca el mal, ¿no? La doctrina más clara es la que nos dice el Catecismo de la Iglesia, en el número 2117. Dice, estas prácticas son más condenables cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Padre, ¿y cómo se puede saber si alguien es víctima de un maleficio? Bueno, normalmente no se sabe. Sí, nadie sabe objetivamente si se es víctima o no se es víctima, ¿no? Pero es cierto que hay indicios en la vida ordinaria, en el día a día, en el que dice, bueno, las cosas no van como yo quiero o todo va saliendo mal. Hay un cúmulo de desgracias que se suceden a mi alrededor. Entonces, son indicativos que pueden llevarnos a pensar que hemos sido víctimas de un maleficio. No significa eso, porque tampoco podemos obsesionarnos, ¿no?, con que todo lo malo vaya a tener una causa preternatural. Siempre hay que buscar las causas naturales. Cuando éstas, digamos, no concuerdan o no existen o no se dan, pues entonces hay que buscar causas preternaturales. Entonces podemos estar ya en pistas de que hemos sido víctimas de algún daño, de algún mal de ojo, de algún maleficio, de algún hechizo o de un conjuro. Claro, ¿y qué riesgos corren el que hace el maleficio como el que lo encarga? Bueno, yo siempre digo que en esto del maleficio o del conjuro se produce el efecto boomerang. Y es que todo se devuelve, todo viene. El demonio es muy mal pagador y el demonio no se contenta solo con dañar a la persona contra la que se ha hecho el maleficio, sino que también va a buscar dañar a la persona que lo ha encargado. ¿Por qué? Pues porque esa persona ya tiene su corazón abierto al odio, abierto al mal, con lo cual es fácil que sea víctima de Satán, del mismo demonio al que esa persona ha invocado para que haga daño a una tercera, ¿no? Entonces, esos son riesgos graves que tiene, incluso me atrevería a decir, son más graves para la persona que lo hace o que lo encarga que para la víctima en sí a la que va dirigido ese maleficio. Ujú. Padre, usted nos ha comentado que no se sabe exactamente si alguien tiene un maleficio, pero ¿qué hacer si alguien tiene una sospecha de que le hicieron un maleficio? Bien, cuando uno tiene una sospecha de que le hicieron un maleficio o incluso tiene pruebas fiables de que así es, lo primero es no perder nunca la calma. Lo segundo, no acudir a ningún tipo de hechicero ni de mago para que me quite ese mal de ojo, que es lo que popularmente se dice y se hace. No. Primeramente, encomendarse a Dios, encomendarse a la protección de la Santísima Virgen, acudir a un sacerdote a pedir una bendición o una oración de liberación, si el efecto fuera un poco más intenso, un poquito más grave, y sobre todo mucha confianza y mucho abandono en Dios, una vida de gracia, una vida de oración, y eso es todo. Pero nunca, nunca, nunca acudir ni a magos, ni a hechiceros, ni a medios, ni a divinos que me quitan el mal de ojo
y que si me tomo tal poción y digo tal fórmula se me quita. Eso jamás, porque eso aumenta. Y entonces ya, digamos, pasamos de ser víctimas a incluso sumarnos a la culpa de ese maleficio. ¿Nos podría dar algún remedio contra el hechizo? Contra el hechizo, la oración. Y sobre todo, mucha devoción a la Virgen Santísima. Hay una devoción que ha puesto muy de moda, no es que haya inventado, pero sí la ha puesto muy de moda, el Papa Francisco, que es la Virgen de Satanudos, ¿no? Bueno, pues si el maleficio o el hechizo es capaz de atarnos a un mal, la Virgen es capaz de desatarnos de ese mal, de ese nudo. Con lo cual, yo cuando viene algún caso así, recomiendo esa devoción de la Virgen de Satanudos, de ponerla en práctica, de rezar la novena, y esa es bastante eficaz, ¿no? Pero sobre todo una vida de gracia y una vida de oración. Así es, Padre Francisco Torres, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, hasta pronto. Y ahora información desde Nicaragua. El lunes último, la parroquia San José de Tipitapa, en Managua, informó que la Policía Nacional del régimen de Daniel Ortega prohibió la procesión de la Inmaculada Concepción. En el comunicado, la parroquia dijo: queremos manifestar nuestra profunda tristeza ante este hecho que nos niega a expresar nuestra fe en la vía pública. Esta situación obliga a realizar las actividades y celebraciones de estos días en el templo parroquial. Aún con las restricciones, los fieles no dejaron de mostrar su devoción a la Inmaculada Concepción, patrona de Nicaragua. Con la imagen estacionada en el atrio del templo, la feligresía rezó la novena y con cantos le rindió homenaje a la Virgen. Otro país con una dictadura en donde la iglesia hace labor es Cuba. Nuestro corresponsal Adrián Martínez nos trae las últimas noticias desde La Habana. El pueblo y la Iglesia Católica en Cuba espera con mucha ilusión la posible beatificación del venerable padre Félix Varela y Morales, un sacerdote que vivió en el siglo XIX y es uno de los padres de la nacionalidad cubana. El pasado 18 de noviembre, la Pontificia Universidad Lateranense de Roma acogió la conferencia Padre Félix Varela, permanencia de su legado y nuevos elementos para su causa de beatificación, donde participaron Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba, el doctor Eduardo Torres Cuevas, destacado historiador cubano, y Monseñor Vicenzo Paglia, postulador de la causa. Ese sacerdote fiel, ese sacerdote íntegro, ese maestro de juventudes, y que dejó también una estela de enseñanza, no solamente para lo que nosotros podemos aprovechar, sino también para América. Y ese patriota digno, libre, ese hombre de Dios que descubrió en ese amor grande que le tuvo siempre a la iglesia y a Cuba, descubrió la necesidad de que los cubanos fueran independientes. Pero ese hombre sabio supo que no se podía dar esos pasos si no se tenían claros los objetivos y una formación íntegra del ser humano. En la figura de Varela se enlazan el sacerdote, el profesor del Colegio Seminario San Carlos y San Ambrosio y el patriota entero que desde su fe soñó nuevos tiempos para Cuba. Empezamos en el año 96, recuerdo así, a formar parte del grupo que tenía que trabajar en la preparación de todo lo que debíamos presentar a Roma, de lo que era la vida, la enseñanza, lo que había escrito, lo que había hecho este insigne sacerdote cubano. El pasado 20 de octubre, el cardenal Juan de la Caridad García, arzobispo de La Habana, entregó al cardenal Marcello Semerano, prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, el material complementario sobre un posible milagro atribuido al padre Varela. Una intervención milagrosa, que es lo que se está buscando, que por la intercesión del venerable siervo de Dios, presbítero Félix Varela, se haya logrado un milagro. Aquí intervienen la persona que se ha visto afectada, las personas que giraron en torno a ese que está afectado y que hicieron una intensa oración a Dios por medio del presbítero Varela. Y esto ha ido a Roma como debe hacerse. Estamos ahora en la espera. Tenemos mucha esperanza. Hay ciertos signos de que parece que sí, que esto que se ha presentado
Puede ser. No tenemos todavía nada seguro, oficial, porque hasta que no lo diga Roma, nosotros nos mantenemos un poco así como opiniones. Yo creo que Varela es un santo. Opiniones, yo creo que sería maravilloso para Cuba que Varela subiera a los altares. Mientras la Iglesia se pronuncia, el pueblo creyente sigue esperando con ansias la proclamación de aquel a quien José Martí llamó el Santo Cubano. En La Habana, Adrián Martínez, EWTN Noticias. El 26 de noviembre último, la Santa Sede lamentó y rechazó la instalación por parte del gobierno chino de un obispo auxiliar en una diócesis no reconocida por la Santa Sede. El Vaticano recibió con sorpresa y pesar la noticia de la ceremonia de instalación de Monseñor John Peng Wei-Sao, obispo de Yueyang, como obispo auxiliar de Jiangxi, diócesis no reconocida. Este hecho se llevó a cabo el 24 de marzo en Nanchang. En el comunicado, el Vaticano solicitó que no se repitan episodios similares porque esta acción del gobierno de China no figura en el acuerdo sobre los nombramientos de los obispos firmados en 2018. Además, la nota del Vaticano advirtió que el reconocimiento civil del obispo Peng habría sido precedido por una larga y fuerte presión de las autoridades locales. Y ahora más noticias de la iglesia en China alrededor del cardenal Joseph Zen, conocido por su clara postura a favor de la democracia, su posición crítica frente a su gobierno y algunas decisiones del Vaticano. Los detalles en esta nota. Con $510 fueron multados el obispo emérito de Hong Kong y los coacusados por no registrar el Fondo de Ayuda Humanitaria 612, del cual eran representantes. El fondo que cerró sus operaciones en octubre de 2021. El cardenal, que compareció ante el Tribunal de Magistrados de West Kowloon, negó todos los cargos. Así Prensa reporta que según el régimen comunista, el Fondo de Ayuda Humanitaria no fue registrado correctamente de acuerdo a la ordenanza de sociedades. Sin embargo, Asia News informó que los abogados de los acusados sustentaron que estos no estaban obligados a registrar el fondo. Los abogados agregaron que la norma, ordenanza de sociedades, era inconstitucional porque va más allá de lo necesario para cuidar el orden público y la seguridad nacional. Así Prensa también informa que el fiscal del caso dijo que el fondo era de naturaleza política y por ello no estaba exonerado de registro público. Asimismo, el magistrado dijo que el fondo recibió donaciones por alrededor de $58 millones. Organizaba conferencias de prensa y eventos para recaudar fondos, patrocinar campañas políticas y contratar trabajadores. Según CNN, después del veredicto, el cardenal Zen dijo a los periodistas que el fallo no debería vincularse con las libertades religiosas de la ciudad. Solo soy un ciudadano de Hong Kong que apoya la prestación de asistencia humanitaria, agregó. Nigeria, en el África, se ha convertido en el lugar más peligroso para vivir para un cristiano. Así concluyó el reciente informe de la persecución a la iglesia en el mundo, realizado en diferentes países por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Para ayudar, ¿qué podemos hacer los católicos desde donde estamos? Luego de visitar Nigeria, María Lozano, jefe de prensa internacional de la organización, ofrece algunas ideas claves con este objetivo. Primero es rezar por ellos, rezar por todas estas víctimas. Nosotros como fundación, después de este viaje, queremos poner mucha cara a este sufrimiento y queremos contar mucho las historias de los cristianos que sufren. Lo vamos a preparar en los próximos meses y esperamos que en Cuaresma, pero sobre todo para que recemos por ellos. Yo les he prometido mucho a estas personas que vamos a pedir oraciones por sus hijos desaparecidos, por sus maridos desaparecidos. Vamos a pedir oraciones por encontramos a una mujer que le habían dado por muerta porque Boko Haram le pegó un tiro y se quedó ciega, no ve nada, pero milagrosamente cuando la iban a enterrar resulta que estaba viva, pero toda su familia fue asesinada. Yo le he dicho, no vas a estar sola, además de la iglesia que está acompañándote aquí, va a haber muchísima gente pidiendo por ti y por tu familia. Yo creo que esa unión con los cristianos que sufren es vital, es parte del Evangelio de Cristo, no estamos solos en el sufrimiento. Y lo segundo que yo creo que es muy importante, aquellos que tengan un poder quizá de llamar la atención a las instituciones internacionales, es que no se puede, Nigeria es uno de los países más importantes de África, si no el más importante,
Y la situación que está viviendo los cristianos allí es una vergüenza, ¿no? Estamos hablando de un país democrático donde, como digo, la población, por ejemplo, en el norte legalmente está discriminada. Hay sharia y no tienen posibilidades tampoco de crecimiento, no tienen ni una voz ni voto. Yo creo que ahí se puede hacer también mucho en el campo del lobby, de la advocacy y hablando con los gobiernos de que no se puede financiar a un país como democrático cuando en el fondo la democracia no está siendo 100% ni se está viviendo en todo el país. El Papa Francisco recibió el 28 de noviembre último a la máxima autoridad del Opus Dei, Monseñor Fernando Cáriz, en el Vaticano. Fue el primer encuentro entre ambos tras la reforma iniciada por el Santo Padre en la prelatura. Según informó el Opus Dei en un comunicado, la reunión fue solicitada por Monseñor Fernando Cáriz y el encuentro coincide con el 40 aniversario de su reconocimiento oficial como prelatura personal. Durante la reunión de casi 30 minutos, el prelado habló con el Santo Padre acerca de los trabajos de preparación del próximo Congreso General Extraordinario. En este se abordará la adecuación de los estatutos del Opus Dei según las disposiciones del Papa Francisco a través del motu propio Ad Carisma Tuendum, entre ellas que el prelado no será obispo. Ahora hacemos una pausa y al volver, sacerdote recomienda a padres de familia poner el nacimiento con sus niños como preparación a la llegada de Jesús. Hoy es fiesta de San Andrés, hermano de San Pedro. Le contamos su vida. Ya volvemos con más información de la Iglesia Católica. Hoy, 30 de noviembre, la Iglesia celebra a San Andrés, apóstol de Jesús, mártir y patrono de la Iglesia Ortodoxa. El obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, narra en un video publicado en su cuenta de YouTube la historia del santo. El 30 de noviembre celebramos la fiesta litúrgica del apóstol San Andrés, hermano joven de San Pedro. Y la llamada que dirige Jesús a Pedro y Andrés es: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Qué gran horizonte les abre Jesucristo a Pedro y Andrés, a estos dos hermanos, ¿no? Cuando les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Seguir los pasos de Jesucristo para que nuestro horizonte sea el de salvar almas. Jesucristo tiene esa misión recibida del Padre, salvar almas. Pues bien, los que sigan a Jesucristo van a compartir con Él esa misión. Pescadores de hombres hace referencia a sacar del mar, a rescatar del mar a los hombres para que no perezcan en las aguas, salvar almas. Y así fue, y así ha sido la historia de estos dos hermanos, Pedro y Andrés. Resulta que Pedro, pues es la columna que tiene su sede en Roma, y Andrés evangelizó, según la tradición, al oriente, al mundo griego. Y así como el Papa es sucesor de Pedro, el patriarca de Constantinopla, que es la sede principal del mundo ortodoxo, es sucesor de Andrés. Pues esta pareja de hermanos, Pedro y Andrés, son como los dos pulmones de la Iglesia, que decía San Juan Pablo II, ¿no? El pulmón occidental y el pulmón oriental. La Iglesia respira con dos pulmones, Oriente y Occidente, y esos dos pulmones son hermanos, porque Pedro y Andrés eran hermanos, y estamos llamados también, ¿no?, en esta fiesta a orar. Es una fiesta ecuménica también, para que oremos por el hermanamiento, por la plena unión de los católicos y de la Iglesia ortodoxa. El domingo último, la Iglesia empezó el tiempo de Adviento, que nos prepara para la Navidad. En estos tiempos es fácil confundirnos y poner nuestra atención en los regalos, en especial para los más pequeños. ¿Cómo podemos inculcar en los niños el verdadero significado de este tiempo en el que nos preparamos para recibir al niño Jesús? Desde México, el padre Guillermo Serra da unas ideas a los padres de familia.
El caso de los niños, yo creo que ellos tienen una intuición maravillosa. Yo creo que es importante hacer la preparación de modo vivencial. Yo soy español, en Madrid, me acuerdo con mi mamá teníamos la tradición, con mis papás, de poner el Belén, prepararlo. Sé que también es algo universal. Ahora también está la figura del árbol y también aparece esta figura de Santo Claus. Yo creo que es importante orientar todo hacia la narración bíblica del nacimiento de Jesús. El Belén puede ayudar mucho. Hay elementos que ayudan a ir preparando este Belén, estas figuras, donde la familia puede hacer toda una catequesis. Es importante recordar a los niños que no se están preparando para recibir regalos, sino que se están preparando para recibir el regalo más grande, que es Jesús. Y a través de Jesús, sí, los regalos y Santa Claus. Entonces, centrar la historia en Jesús, que es la historia de la Navidad, del nacimiento de Dios que se hace hombre entre nosotros. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.